Antes de medianoche. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están todos? Como siempre, los saludamos con una noche más de jueves a las 6 de la tarde en nuestro programa Antes de Medianoche. Como siempre, directamente desde Utah, Estados Unidos de América, con un nuevo misterio. Hoy estará con nosotros en un momentito nada más el investigador Víctor Hidalgo. Él nos hablará acerca de una investigación que hicimos juntos hace unos años atrás en las montañas Uinta. Hoy vamos a presentar ese material exclusivo acerca de este gran misterio, donde por supuesto allí también está el famosísimo rancho Skinwalker y todas las anomalías que allí suceden. Como siempre, ustedes pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, @Antes de Medianoche Show. También estamos en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche Utah, USA. Allí, como siempre, les sugerimos suscribirse, darnos un like, compartir, eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. En ambas plataformas hay un chat activo, así que ustedes pueden volcar allí sus preguntas, si quieren al entrevistado, opiniones, simplemente saludos, todos serán leídos durante el transcurso del programa. Agradecemos a la compañía que nos patrocina, ellos son los Torino Auto Repair. Es una compañía local de aquí, del Valle del Lago Salado. El número es el 801-654-1019, así que ustedes pueden llamarlos. El logo de esta compañía está girando continuamente junto a nuestro podcast de cada noche. Bueno, vamos a enlazarnos ya por la magia de la tecnología y nuestro amigo Mariano Garbarino desde Argentina, que hace posible esta comunicación con Víctor Hidalgo. Él está aquí en Utah, es nuestro amigo de siempre. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Gracias por estar hoy junto Antes de Medianoche. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, señora Renata Constantín. Siempre un placer poder estar con usted, poder conversar, y también muy agradecido de poder dirigirnos a toda la audiencia de Antes de Medianoche. Hace mucho tiempo que trabajamos juntos en este programa. Bueno, vos después seguiste tu camino aparte como investigador. Hoy nos vas a contar un poquito también de eso, de tu trayectoria posterior. Pero bueno, queríamos contarle a la gente que vamos a hablar de algunos sucesos que filmamos juntamente con el antropólogo Manuel Padró cuando visitamos esta zona, este punto caliente aquí de los Estados Unidos de América, especialmente entre los años 60 y 70, todos los avistamientos y extraños fenómenos que se dieron allí. Vamos a tener en un momentito un material exclusivo, una entrevista a una persona que ha vivido allí por más de 40 años. Así que nos va a saber contar muy bien lo que vivió en esa época, cuando sucedió esa gran oleada de ovnis allí en Vernon. También allí sucedió hace poquito uno de los simposios, y también está el Fenomecon, cada tantos meses lo tenemos, estos congresos de ufología allí en las Uinta, así que sobre el final del programa también vamos a hablar un pequeño resumen de lo que vivimos con grandes investigadores hace poquito allí en ese lugar. Víctor, ¿qué estuviste haciendo durante este tiempo? Porque bueno, no estuvimos muy conectados, sí nos vimos, pero no con Antes de Medianoche. Durante todo el proceso luego de Antes de Medianoche, sabemos que estuviste en History Channel, que también estuviste en diferentes congresos. Contanos un poquito de tu trabajo investigativo. Es correcto, Renata. Y bueno, para los amigos que quizás no nos seguían desde un principio, valga señalar que Antes de Medianoche es el lugar que me vio nacer como comunicador y ciertamente como investigador del fenómeno aéreo anómalo en particular, a pesar de que siempre hemos tenido una afinidad increíble por misterios, particularmente arqueología y cosas similares, ¿no? Historia. Una vez que ya, digamos, terminamos de trabajar, fueron casi 2 años que estuvimos trabajando juntos, Renata. Después de eso tuve la oportunidad de integrarme al equipo del programa radial Enigmas en Chile, el programa de radiodifusión ufológica más antiguo en nuestro país, con más de 20 años de transmisión constante, lo cual fue un tremendo desafío. Un cordial saludo al amigo Pablo Enríquez y a todo el equipo
programa Radial Enigmas. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue cambiar el formato del programa, entrevistando y llevando a personas que no habían tenido la oportunidad de estar en Chile o haber sido entrevistados en Chile, y poder exponer sus casos, poder mostrar su investigación, y realmente creo que es algo que vino a hacer un cambio diametral en lo que es la difusión en Chile de lo que pasaba en aquellos años, ¿no? Poder traer cosas nuevas, poder traer gente que no necesariamente había tenido tribuna, y digámoslo, o sea, uno aprende mucho cuando uno puede entrevistar a alguien que realmente sabe. Entonces fue increíblemente enriquecedor. También, como tú lo mencionabas, sí, algunas apariciones en televisión, Alienígenas Ancestrales, Destination Chile, Mm. el cual tuve la oportunidad de trabajar como consultor en realidad, y como entrevistado, como consultor de contenido, lo cual fue bastante gratificante. Y eso también concomitantemente con presentaciones en congresos en Argentina, en Chile, congresos virtuales, donde realizo trabajo documental, el cual me agrada presentarlo, perdón, me agrada presentarlo en estas instancias, y dejarlo como algo más que una charla, sino dejarlo como un material que ahí está para referencia de cualquier persona, ¿no? Y también lo que tú mencionabas acerca de las conferencias ufológicas que se han estado dando en esta parte del país, lo cual no es menor, es algo nuevo, relativamente nuevo. Hemos tenido ya en septiembre del año pasado la experiencia del Fenomenón, como tú lo mencionabas, donde tuve la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar brevemente a Travis Walton, haciéndole mención un poco a uno de los casos estrella, llamémoslo de esa manera, de la ufología nacional, que es el caso del Cabo Valdés, abducción y todo lo demás, ¿no? Fue bastante interesante. Y ahorita, hace poco, tuvimos lo que es el simposio, el UFO Mega Symposium acá en el Uinta Basin, del cual también vamos a hablar, el cual vino en cierta forma a hacer una revisión, no sé si revisión, pero vino a tomar el pulso de lo que había quedado pendiente en marzo de este año con el Mega UFO en Las Vegas, que iban a ser 9 días de conferencia en los cuales Sí. había tenido la posibilidad de ser invitado a hablar acerca del fenómeno aéreo normal en Chile, con una charla titulada 5 siglos de fenómeno aéreo en Chile, la cual queda pendiente. Se espera que podamos hacer esto ya el próximo año, y realmente el nivel de las ponencias, el nivel de las personas que han estado trayendo a estas conferencias es realmente alto, y va a ser ciertamente un honor poder participar de ellas, ¿no? Sí, Víctor, también te he visto con entrevistas muy importantes que realizaste a Bill Oed, ¿no es cierto?, del proyecto Galileo, y también estuvo con vos. Luego nos vas a contar en la última parte cuando hablemos del simposio, porque él también estuvo allí en una transmisión, ¿verdad?, en directo. Nos vas a contar un poco sobre esa gran entrevista. Hay muchos detalles interesantísimos de nuevas investigaciones, pero bueno, esto que nos atrapa a nosotros de ir e investigar en el lugar. Teníamos que ir allí, porque es cercano a donde nosotros vivimos. Hemos hablado de misterios en Chile, vos mencionabas el programa de Pablo Faúndez, has estado con investigadores de Argentina, yo también he entrevistado a muchos, les mandamos un cariño, y también del resto del mundo, todos los países, e incluso aquí de Estados Unidos de América. Pero este sector de estas montañas de Estados Unidos, realmente hay un misterio muy grande aquí. Por eso nosotros nos movilizamos y fuimos a ver. Queremos contarle a la gente que este material ha sido editado recientemente, que tiene como 2 años y medio, es previo a la pandemia, recién estábamos Correcto. recordando la preentrevista con Víctor, y bueno, fuimos también con Sara, Fernando, mi esposo, y este antropólogo que yo mencionaba, que fue el que nos abrió las puertas un poquito del hogar de su abuelita, que ha vivido por años allí, que tenemos esta entrevista exclusiva de lo que la gente vivía en esa época. Pero nosotros entramos o fuimos a ver un cañón que es muy conocido allí, es el McConkie, el que está dentro, el Dry Fork Canyon, ¿verdad? Dentro de lo que es el McConkie Ranch. Se menciona mucho ese lugar porque también parece que los antiguos, esto antes de que llegaran los primeros descubridores, se habla del padre Escalante, para hacer un poquito de historia, año 1500, 1600, parece que la cultura Fremont, la cultura Navajo, Utes, todos realizaban unos grabados, Víctor, que nosotros ahí filmamos un poco en las montañas, donde se representan seres, se representan, no sé, gráficos espiralados, hay muchas cosas ahí que podrían hablar también
de cierta descripción de algún fenómeno que ya veían previamente. Hay registros del padre Escalante donde mencionan estas luces tan extrañas, y yo quería decirle a la gente que cuando fuimos allí, tratamos de establecer una comunicación con la cultura navajo. Estaban teniendo una reunión social, buscamos a sus líderes, fue un poco difícil, y decíamos que ellos no querían hablar mucho del tema, eran como reticentes, y el antropólogo que fue con nosotros, Manuel Padrón, nos dijo, en la cultura o en la religión animista, ellos piensan que el hablar de un fenómeno que para nosotros es independiente, como el fenómeno ufológico paranormal, involucraría esas energías en la conversación. Entonces él me dijo, tené cuidado porque ellos no quieren hablar mucho. Y de veras no hablaron mucho, mencionaron las blue lights, eso no lo grabamos porque, bueno, no querían, parece aparentemente, hablar en ese momento, nos referían a otras personas del grupo, en ese momento no estaban allí. Pero Víctor, hemos grabado imágenes del cañón y de los glifos, queremos mostrarle a la gente este pequeño video, si estás de acuerdo lo podemos ya ver, de nuestro viaje a ese lugar. Luego regresaremos con más material que tenemos hoy en Antes de Medianoche, de esto que filmamos allí, en ese lugar. ¿Te parece bien? ¿Lo podemos ir viendo ya? Vamos por ello. Muy bien, vamos a verlo entonces, el Drive for Canyon. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Esta es la entrada del Skinwalker Ranch. Antes de medianoche quiso hacerse presente en este lugar que ha cobrado tantas preguntas, tantos enigmas sin resolver. Hoy por hoy es una propiedad privada que tiene un uso completamente diferente a las faenas de un rancho. Aquí en Roosevelt, en Utah, este es el lugar que es conocido mundialmente como el rancho Skinwalker. ¿Ves? Tienen divisiones en el medio como chaquetas. Claro, verdad. Oye, ¿y qué decías tú de los dedos? Que son 6, Víctor, en este. Este que está bien explícito. Tenían Ajá. armas, mirá cómo eran las armas. Verdad. Pero Algo él- tenían en la mano. Él en el medio, que tiene el mano de él, pues Un derecha hacha. de él, tiene 6 dedos. Y mira acá esta cabeza, o este que tiene cuernos, ¿no? Ajá, Sí. sí. Pareciera tener una cabeza, pero la cabeza no está hecha. Es solamente como los ojos, lágrimas, unas líneas que podrían ser lágrimas, Como lo cumplió. y como algo que estuviera saliendo de una boca, y te da la idea de ser una cabeza, pero en realidad no la hay, no está Porque lo que totalmente yo... clara. Sí, hay dos razas, ¿ves? Mira, unos chiquitos y unos grandes, más Ajá. poderosos. Porque si fuera perspectiva, no me da la impresión de... puede ser Como el también. chiquito se parece más atrás, ¿no? Exactamente, a mí me da la impresión que este que tiene así como un collar, un jumper, es más antiguo porque la figura está hecha totalmente, y esta otra que es mucho más grande Se agregó. está sobrepuesta. There's the production team, including Indiana Jones. Are you taking a picture of me? Ok, bueno, entonces me preguntaste de lo que sé de Skinwalker Ranch, y la verdad es que eso es algo que a mí solo me interesó de una manera marginal en la vida, de que pues mi familia es de aquí de la Uinta Basin, por el lado de mi mamá, y ellos tienen una historia aquí desde que empezaron las ciudades de Roosevelt y Verno. Y bueno, muchas personas allá pues que viven aquí tienen muchas experiencias con ONUs o con experiencias pues raras. Hay muchas personas que han dicho que han visto, por ejemplo,
pues hombres peleados pues en el bosque y cosas así. Y por eso hay muchos rumores sobre y historias sobre pues la idea del Skinwalker, que es una bruja de los indígenas. Que puede mutar, ¿verdad? Ajá. Que puede cambiar su fisonomía Exactamente. de animal a persona o algo. Exactamente. Y eso es una de las maneras de explicar, por ejemplo, las vistas de Bigfoot, ¿no? Que estos no son Bigfoot, a lo mejor es el Skinwalker de los indígenas, ¿no? Es una manera. Dime una cosa, Manuel. Acá tenemos, hay varias cosas bien interesantes con respecto a Skin Ranch. Las historias hablan, por ejemplo, de figuras sobrenaturales o hablan de animales sobrenaturales, como por ejemplo un lobo supuestamente que tenía un tamaño descomunal, casi como una vaca. También hablábamos del caso del ganado mutilado. Y todo este tipo de cosas, digamos, se han visto o se dice que son parte de esto. ¿Tú sabrías has escuchado algo así? Hasta hoy no he escuchado de las mutilaciones, pero sí del lobo grande como si fuera como el tamaño de una vaca, ¿no? Tamaño. Ujú. Y me estabas comentando, Manuel, de una persona conocida tuya que pasó por este camino Sí, hace sí. años. Ajá. Entonces, pues estas historias son muy comunes, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, esto de los lobos grandes es algo que escuchas de vez en cuando, pero también lo que escuchas en este sentido es que alguien conoce a alguien que conoce a alguien que ha visto Correcto. eso, ¿no? Es como rumor. Es como rumor. Historias, claro. Pues sí es cierto, quién sabe, pues, pero esto de los onus, esto es más común que tú conoces la persona quien has visto eso, ¿no? El testigo. Y el testigo. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, la hermana de, no sé si fue mi abuelo o mi abuela, pero es un pariente que vive cerquita de acá. Cuando era pues de nuestra edad más o menos, trabajaba con los jóvenes en Ballard, aunque vivió en Vernal. Entonces muchas veces se manejó a Ballard y se regresó a Vernal. En una de estas experiencias se vio un pues ave que se parecía a un cigarro muy grande. Una nave. Una ave que fue como un cigarro más o menos en el no tamaño, pero la forma. Y que pasó cerquita del camino, pero ya pues en el cielo, ¿no? Pero como consiguió el coche, pues el coche de ella. Y ella habla de eso como una persona quien vio, pues tú o yo o quien sea, ¿no? Pues fue algo que sí ella vio con sus propios ojos. ¿Y en qué año sería, Manuel, esto? Yo recuerdo que, pues si recuerdo bien, esto pasó en las 60s o las 70s. Tenemos que preguntar a mi abuela. Creo que era digamos. el momento donde más avistamientos había, que hay documentados en esta zona. Yeah, so if you guys we have no idea what's gonna happen on this. Antes de medianoche. Bueno, ahí estábamos en la puerta de Skinwalker Ranch, Víctor, donde está esa señal que dice stop. Y siempre todos preguntan lo mismo, incluso investigadores del mundo. ¿Han podido entrar al rancho Skinwalker? Víctor, ¿entraste al rancho Skinwalker? ¿Fuiste un poco más allá de esa entrada durante este tiempo? La verdad es que la seguridad en Skinwalker Ranch es bastante apretada. Por conversaciones que he tenido con algunos investigadores que han tenido la suerte, digamos, de poder entrar al Skinwalker Ranch, cualquier persona que entre ahí está bajo un acuerdo de no entregar información. Es decir, si tú vas adentro, no puedes sacar fotografías ni puedes hablar de lo que viste o de lo que sucede al interior. Y han sido pocas realmente las personas que han tenido la oportunidad de entrar al rancho, generalmente más bien ligadas a la producción del programa actual y por supuesto
todas las personas que estuvieron anteriormente, desde el año 94 en adelante, cuando Bob Bigelow compra este rancho de parte de la familia Sherman y instaura el NIDS, ¿no? El National Institute for Development of Science. Entonces, no he tenido la oportunidad de estar adentro. Realmente creo que estar en la puerta, como decíamos anteriormente, los fenómenos realmente no respetan cercos. ¿Okay? Creo que es muy Claro. probable que estos fenómenos, como ya lo sabemos en todo el Uinta Basin, se estarían repitiendo en distintos lugares, o sea, no necesariamente en un rancho particular. Sin embargo, es la forma en que después de que ha cambiado la administración de Bigelow a la administración actual, se ha estado presentando en los medios, ¿no? Pero recordemos, Renata, que cuando hablamos de misterios en el Uinta Basin, esto tiene una larga data. Ya tenemos registros ya escritos desde los primeros investigadores españoles que llegaron a esta área. Estábamos hablando acerca de Domínguez y Escalante, quienes fueron los primeros En llegar. investigadores, llamémoslo de esa manera, que llegaron tratando de instaurar misiones religiosas en estas tierras, ¿no? Aproximadamente 1600, 1700. Entonces, creo que no es particular ni privativo de un lugar en especial el hecho de ver estas manifestaciones, sino que realmente se ven probablemente en todo lo que llamamos las cuatro esquinas, que sería el estado de Nuevo México, Arizona, Colorado y ciertamente Utah. Sí, exactamente, eso es lo que mencionan siempre. Ahora, hablando del lugar en sí, bueno, si las personas van y lo quieren conocer, Skinwalker Ranch, es llegar hasta ese lugar. Tienen cámaras, Correcto. alta seguridad, como vos decías, es imposible entrar. Actualmente el dueño es el señor, fue el señor Bigelow y actualmente es Brandon Fugal, ¿verdad? Este empresario del business inmobiliario, que él está a cargo del rancho. Por mucho tiempo se investigó los fenómenos que allí sucedían, se están investigando actualmente, pero bueno, si uno quiere entrar como investigador independiente, no puede. Pero vos dijiste una gran verdad que yo quiero reiterar, que todo parece tener que ver con un área, no es solamente el rancho de Skinwalker, sino que allí hay una laguna también de donde se habla, hay muchos lugares allí alrededor, en esa zona, que de hecho yo estuve leyendo algo del año 75, 78, que hablaba de fenómenos de vitrificación, que la gente suele encontrar terreno como recalentado, como que las rocas hubieran sido recalentadas, y no tiene nada que ver con algunas de las excavaciones que hacen algunas compañías petroleras. Ahí hay mucho petróleo, queremos decirle a la gente. También en Vernon hay un lugar donde uno puede también ir y visitar, donde hay un yacimiento de muchísimos huesos de dinosaurios también en esa zona. Entonces, hay unos terrenos muy particulares en todo el área. Yo he visitado el Blind Frog Ranch, que es en ese rancho sí se puede entrar y la gente puede hacer el tour. También allí dicen haber visto cosas extrañas, y vos mencionabas a los primeros descubridores y los sacerdotes que venían con los grupos de los descubridores, hablaste del padre Escalante. Víctor, allí también se hablan de tesoros escondidos, de algunas piezas también de losa, o se encuentran restos de ciertos elementos que pueden haber pertenecido a la cultura también española. Se habla de mucho de eso allí también, en este rancho. Así que pienso que hay una gran conexión histórica. Ahora, volviendo al tema de los glifos, los petroglifos, todo eso que fuimos a ver, ¿por qué son tan particulares y extraños, Víctor? ¿Qué pensás de lo que nosotros vimos, lo que presenciaste? ¿Qué más te llamó la atención de todo eso? Bueno, para hacer una pequeña introducción a lo que es la parte histórica de Utah, digamos que esta área en Bernal tenemos muchos lugares arqueológicos, yacimientos arqueológicos que tienen una increíble cantidad de manifestaciones, tanto pictográficas como de grabados. De hecho, muy cercano ahí está el Nine Mile Canyon, que es considerado como la galería a cielo abierto más grande del mundo cuando se refiere a pictoglifos y petroglifos de una larga data. Cerca del área de Moab probablemente tenemos uno de los paneles pictóricos más antiguos conocidos
en América, el cual se conoce como Sigo Canyon. Muchas de esas fotografías se han visto, digamos, en programas como Alienígenas Ancestrales, por ejemplo, y tantos otros, que hacen referencia a lo que era la cultura Hopi, a lo que era la cultura, digamos, de los hombres hormiga y tantos más, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los pictogrifos, una de las cosas que generalmente se tiende a malinterpretar es creer que cuando uno está enfrente de un panel pictórico o enfrente de un panel de petroglifos, todos estos fueron hechos como una obra coherente. Y la verdad es que no. La verdad es que muchos de estos lugares eran lugares de parada, de caravanas, de las mismas tribus que merodeaban esos lugares. Algunas de ellas eran agricultores, pero otras se movían, digamos, persiguiendo, por ejemplo, la cabra salvaje, que está grabada en todo el Uinta Basin. Entonces, estos paneles en cierta forma son como una, digamos, como un, ¿cómo podríamos decirlo? Representación. Aglomeración progresiva, perdón, aglomeración progresiva de distintos momentos en la historia. Entonces eso es muy interesante. Por ejemplo, en algún momento hablábamos acerca de McConkey Ranch, ¿cierto? Y en McConkey Ranch hay una particular agrupación de petroglifos, como por ejemplo el panel de los Tres Reyes, el cual realmente da la impresión de que estuviéramos enfrente de arte más bien de carácter, incluso podríamos hablar azteca, ya que cuando tú ves la forma de los cuerpos, ¿cierto? En la cultura Freeman es bastante rectilínea en la forma en que representan la figura humana, puesto que estaban haciéndolo con piedras. Entonces hacer líneas rectas en vez de hacer curvas es mucho más fácil cuando estás haciendo stonepecking. Sin embargo, en estos paneles vemos más movimiento, vemos más plasticidad, vemos otro tipo de representaciones, ¿no? Lo cual viene precisamente a reforzar esa idea. Creo que todo lo que vemos en estas zonas, particularmente en las cuatro esquinas, como un ejemplo grupal, cuando estamos hablando de Nuevo México, Arizona, Colorado y particularmente Utah, es un récord de representaciones artísticas que se pueden extender desde los 6.000 años de antigüedad antes de Cristo hasta la llegada de los españoles e incluso posterior. Ahí estábamos explorando un poco el lugar. Se encuentran de estos petroglifos en muchos lugares aquí, pasando lo que viene a ser el yacimiento de dinosaurios, de huesos de dinosaurios allí en Vernon, continuando creo que es hacia el este. Comienzan a aparecer más glifos por un montón de lugares, hay que ir buscando y mirando, hay muchas representaciones, y algunos se animan a decir que representaban razas extraterrestres, o seres extraños que veían, porque acompañan esa forma espiralada siempre, que parece hablar como de algo interdimensional. Bueno, uno comienza a pensar en todo eso cuando ve estos extraños seres representados. También, Víctor, algunos parecen diferenciarse de los otros. Son antropomorfos, pero son diferentes, y algunos incluso en estatura, que lo mencionábamos en el video, ¿no? Hay como unos más bajos, otros más grandotes, altos. Y ahí también, bueno, viene todo esto de el Bigfoot, que luego vamos a hablar, porque también hablan de unos seres que aparecen y son muy extraños, que la gente dice ver allí. Bueno, vamos a ver ahora la entrevista de Naila Badi, esta señora que vivió por tantos años aquí en la zona de las Uinta, en Vernon, y que además de recoger un montón de historias que tienen que ver con otros testigos, ella misma fue testigo de un avistamiento. Su nieto nos llegó a la casa y nos dijo que ella iba a hablar, pero esta señora sí vio todo eso y vivió todo eso. Así que es una entrevista exclusiva, ella nunca había hablado, y vamos a contarle al público. Yo he hecho la traducción simultánea para ayudar a las personas. Sabemos que nuestro programa va para el público en español preferentemente. En algunos momentos no va exactamente igual en el tiempo, porque tuvimos que acortar un poquito la entrevista dado el tiempo del programa. Pero sí está el contenido completo, así que de fondo se escuchan las voces de Víctor, mi voz también, la voz de la protagonista y Manuel Padró, que nos acompañó a la casa de Naila. Así que vamos a ver la primera parte, Víctor, vamos a comentarla y luego continuamos con más del material. No sé si ya está lista, vamos a escucharla juntamente. Antes de medianoche. Estamos aquí en la casa, en el hogar de Naila Badi,
Ella nos ha abierto las puertas para poder tener más información para nuestro equipo de Antes de Medianoche en un tema tan apasionante como los avistamientos que sucedieron aquí en la ciudad de Vernon hace ya algunos años, pero que lo ha siempre constituido como uno de los puntos más importantes en cuanto a la ufología en los Estados Unidos de América. Es realmente muy agradable poder tener la posibilidad de entrevistar personas que han tenido este tipo de situaciones. Well, thank you so much for having us in your house. You're welcome. So, Anytime. thank you. Ha vivido aquí por más de 40 años, ¿verdad, Naila? Sabemos eso de usted. Sí, al menos 40 años. Por lo menos ese es el tiempo que he vivido aquí, ya mucho tiempo. Hemos escuchado acerca de los extraños fenómenos que sucedieron en este área de Utah. Usted parece conocer muchas de esas historias. Sí, conozco muchas. Hemos escuchado acerca de la montaña U, la U Mountain, acontecimientos que allí han sucedido hace tiempo, alrededor de los años 60. Usted considera que este es un hotspot, ¿verdad? Un punto caliente, un área particular en todo el estado de Utah. Sí, claro que sí. Conozco muy bien lo que sucedió en ese tiempo, en los años 60. Voy a contarles, unos amigos tenían una fiesta cerca de esa montaña, de la montaña U, y vieron allí un UFO, o una luz, como ustedes quieran llamarle. Parecía posarse en ese cerro. Todos lo vimos, había mucha gente allí. Al otro día todo era un revuelo, todo el mundo comentaba acerca de lo que había pasado en ese lugar. Es una montaña muy conocida de esta ciudad. Un amigo nuestro insistió en ir hasta allí para ver. Mucha gente quería subir para ver lo que había sucedido. Y entonces convenció a mi esposo y fuimos con él. Yo me quedé en la camioneta, no quise subir, pero mi esposo se acercó con él hasta el cerro. Lo que ellos vieron fue algo tan particular y distinto. Narraron acerca de una marca circular. Lo que más llamó la atención de ellos fue la vegetación, porque la vegetación adentro de esa marca estaba totalmente negra. Fue una particularidad, ya que el año anterior todo ese césped, esa vegetación era normal. Usted nos habla de algo que se apoyó allí, Naila, y quemó todo alrededor ese día. Sí, claro, algo de eso puede haber sucedido. ¿Usted piensa que fue solo una marca o había más de una? Supongo que una sola. Eso es lo que dijeron que vieron. La gente se sintió muy atraída. Todo el mundo estaba hablando de esto. Había conmoción en todo Vernon. Algo que la gente intentó hacer también es traer algunos restos de la vegetación de ese círculo. Algunos trataban de traer unas especies de muestras de ese césped, pero todos los que lo llevaron con ellos tuvieron muchos dolores de cabeza, e incluso mi esposo tuvo dolores permanentes y su amigo también. La gente hablaba de que UFOs habían estado por la zona. Todo el mundo presenció luces. La gente estaba como loca. Todo el mundo hablaba de ese tema. ¿Los medios de comunicación, Naila, se hicieron cargo de esto? ¿Conoció usted reportes que se dieron acerca de lo que había sucedido ese día? No se hablaba mucho en los medios. Posteriormente informaron los diarios. Siempre había algún recorte del diario que nos hablaba de extrañas cosas que se veían en este lugar. Usted sabe, cuando son cosas comunes, todo el mundo parece hablar de esto de una manera diaria. Para nosotros ya era algo a lo cual nos habíamos acostumbrado. Pero conozco otras historias también. Aquí hay muchas historias de muchos testigos
Todo el mundo parece haber visto algo siempre. Una buena amiga mía que ya falleció, ella era una misionera de la iglesia, me contó que una noche venía caminando desde el oeste y una luz que ella percibió en el cielo comenzó a seguirla. Había descendido lo suficiente para que ella pudiese ver el resplandor. No recuerda haber tenido contacto con esa luz, pero sí se asustó muchísimo. Contó que parecía seguir un derrotero y venir directamente acerca de ella. Era de noche. Mucha gente vio eso, en otras direcciones también, pero casi nadie hablaba, casi nadie quería contar lo que estaba sucediendo. Otra historia que recuerdo sucedió en mi familia. Esta vez mi hijo era muy pequeño, tenía 4 años de edad. Estaba jugando afuera en la arena, en la parte norte de la casa en la cual vivíamos. Él estaba en casa. Los otros niños habían ido a la escuela. No había niños más que él. Pero en un momento entró con los ojos tan abiertos, él estaba tan asustado. Yo lo miré y le pregunté qué pasaba y él dijo, mamá, la luna pasó por arriba de mi cabeza. Era un horario como a la tarde. No creo que él hubiese visto la luna en ese momento. Cuando le preguntamos nuevamente, nunca habló más de eso. Pero sí recuerdo cómo ladraban los perros, cómo se encontraban tan asustados. Estaban inquietos y eso nos preocupaba a nosotros también. Muy raro fue lo que sucedió esa tarde. Los animales se ponían todos nerviosos, aún el ganado. ¿Eso afectaba al ganado? ¿Recuerdan ustedes que vieron al ganado afectado? Sí, claro, eran situaciones que sucedían de día también, no solamente de noche. Parecía como que los animales los escuchaban cuando se acercaban. De día eran ellos los que estaban inquietos y por las noches nosotros los veíamos. Los habitantes de este lugar veían las luces. Naila, nosotros fuimos también al Skinwalker Ranch. Es parte de nuestra investigación, así que estuvimos allí con Manuel, con su nieto y hablamos de algunas cosas, algunas particularidades de ese lugar. Se habla de muchísimas cosas que allí sucedieron. Usted nos contó y Manuel también nos contó acerca de algunas personas que en esos caminos alrededor de Skinwalker Ranch también suelen ver muchas cosas. Sí, claro. Manuel nos habló acerca de el avistamiento de unas naves cigarro. Fue una amiga suya que vio algo. No, este fue un amigo nuestro. Él iba una noche con un caballo y también un perro a caminar por los cañones alrededor de esa zona. Él fue hacia la montaña, estaba haciendo una caminata. Por mucho tiempo no quiso nunca hablar de lo que vio, hasta que un día habló con mi suegro y entonces le contó a él lo que había visto. Le dijo, Ivan, yo no estoy loco, de veras vi eso. Estaba cerca del cañón y me senté a contemplar el lugar. En cuanto miré, todo parecía normal, pero al mirar hacia abajo, algo estaba allí apoyado en el fondo del cañón. ¿Qué era lo que él había visto? Era una nave en forma de cilindro de cigarro. Era muy extraña y estaba allí. Con el paso del tiempo, yo me quedé observando más y más. No quería moverme, pensaba que estaba loco. El caballo permaneció conmigo. Sí, él tenía un caballo que quería mucho. Se llamaba Jory. Bueno, lo que yo vi allí de veras fue muy extraño, dijo. En un momento algo se abrió de esa nave, de esa especie de nave cilíndrica o cigarro, y otras pequeñas naves
comenzaron a entrar en ella. Entraban incesantemente, llamaba muchísimo la atención. Parecía que podían salir y entrar allí. Luego del relato, contaba de manera un poco graciosa, yo solo no lo vi, también el caballo lo vio. Los diarios han mencionado por mucho tiempo la aparición de esa clase de naves en ese lugar. Él vio seres con las naves, Naila, contó haber visto algo como gente. No, nunca habló de eso. Solamente vio esas extrañas naves. ¿Nos puede decir si existieron otras? Bueno, vamos a dividir un poquito la entrevista, Víctor, porque estaba en el medio del relato, Naila, entonces, pero teníamos que dividir la entrevista porque es un poquito larga y queremos que la gente tenga todo. ¿Recordabas esto que nos había narrado? Para mí fue cuando tuvimos que editar y volver sobre el material, fue asombroso lo que contaba ella. Hay varias cosas acá, Víctor. Vos nos decías algo de la montaña Yu, de uno de los casos más significativos de allí de Vernol, ¿verdad? Es correcto, y quizás, bueno, primero que nada la nostalgia de aquel momento, estamos hablando hace como 3 años, yo no había visto este material, sí recordaba perfectamente la importancia de lo que había dicho Naila, de lo que nos había compartido. Pero para los amigos que nos están viendo y que quizás no entienden el contexto de qué es lo que sucede en la ciudad de Bernal o qué es lo que ha sucedido durante los últimos 300 años, en los años 60 hubo una gran oleada de avistamientos ufológicos en esta área. Estas oleadas de avistamientos fueron principalmente grabadas en los periódicos. Bernal Express siendo uno de ellos y quizás el que dio mayor cobertura, y también Deseret News, que ya es un periódico, digamos, de carácter estatal, mientras que el otro era solo de la ciudad. En fin, el cuento con esto, y lo que es increíblemente importante de este testimonio, es que en la primera historia que nos cuenta Naila, ella se está refiriendo a un caso ufológico del Uinta Basin, particularmente en Bernal, conocido como el caso de la entrevista de Donna Macy. Y la razón por la cual le conocen así es porque Donna Macy fue uno de los testigos que vio este incidente y fue quien llegó al Deseret News. Por lo tanto, se conoce como tal. Sin embargo, Naila viene a refrescarnos la memoria con una lucidez asombrante a su edad, de qué fue lo que sucedió en aquel momento. La historia básicamente es lo siguiente: a la entrada de la ciudad de Bernal existe una pequeña montaña, la que se conoce como la montaña Yu, de la cual nosotros con el equipo de Antes de Medianoche pudimos llegar hasta la cima y estar en terreno y ver la topografía del área. Tú puedes ver la totalidad del pueblo de Bernal desde la cima de esa montaña, ¿no? Y bueno, en los años 60, en una noche hubo un relato en el cual se vio una luz, o ella lo dice muy bien, o a lo mejor un UFO, no lo sé, no está diciéndote que vio un UFO, pero se vio una luz la cual aterriza en un costado de esta montaña Yu y que causa un revuelo a nivel local, puesto que todo el pueblo, que no era muy numeroso en los años 60, pudo ver esto. Pues bien, hay gente que fue directamente a ver el lugar de los hechos y ella comenta que el día siguiente su esposo había ido y que ella llega hasta el lugar, pero dice no se había querido bajar. No se había querido bajar, pero su esposo sí lo hizo y llegaron hasta donde había una marca triangular, la cual estaba plenamente visible y al parecer estaba fresca. Lo que más les llama la atención es la cobertura, digamos, qué es lo que pasaba con la vegetación en esa marca, la cual se veía como que estaba, si no bien quemada, por lo menos mustia, por algún tipo de interacción con algo desconocido, no sabían efectivamente qué. Lo más curioso de este caso es que ella reporta en la misma forma que se reporta en el incidente de Donna Macy, que las personas que llegan hasta ahí comienzan a experimentar sensaciones físicas. Es decir, mareos constantes, dolores de cabeza, una sensación general corporal de que no estaban bien, como si estuviesen siendo afectados por algún tipo, llamémoslo energía o lo que sea, que había quedado presente en el lugar. Víctor, te interrumpo un minutito nada más, porque este es un dato muy interesante. Ella dice que la gente estaba tan animada con lo que había pasado, era todo un pueblo, como vos bien describís, chiquito. Todavía el día de hoy, si la gente viaja, es una ciudad un poco más grande, que está creciendo,
pero es un pueblo de campo, en las montañas, entonces eran muy pocos los habitantes. Todo el mundo corrió a ver qué había pasado, pero ella menciona que todos se querían traer como si fuera un souvenir, parte de lo Correcto. que, de ese radio donde estaba la marca, pero todos después se enfermaron. Ella menciona que no solamente el esposo de ella tenía dolores de cabeza que le duraron como 15 días, sino que también los vecinos, que no se Es correcto. comunicaban mucho entre ellos, dice, porque eran, viste que eran granjas distantes, eran vecinos que tenían campos en el medio, entonces no era como hoy día que nos comunicamos a través del teléfono, internet, pero sí, cuando se encontraban, hablaban de lo mismo, que estaban todos enfermos. Víctor, ¿por qué es un patrón reiterado esto en los avistamientos? ¿Pensás que está relacionado con alguna clase de radioactividad? ¿Por qué? Porque son de veras síntomas similares a la contaminación radioactiva. ¿Pensás que sí hay una relación en eso? Podría ser, más que ver la causa, lo interesante es ver la similitud que existe en los relatos. En este caso, sea lo que sea que sucedió en Bernal en los años 60, particularmente en la montaña Yu, parece haber una correlación y testimonio escrito de que estos síntomas eran algo que sucedió a toda la gente o a gran mayoría de las personas que llegaron hasta el lugar donde supuestamente habría aterrizado un objeto volador no identificado. Interesante también porque si hacemos un pequeño recuento a lo que fue el programa ATIP, la figura de Luis Elizondo y todo lo que hemos conocido desde el año 2017 en adelante, uno de los grandes, digamos, de las grandes novedades que él había presentado era el tema de los observables. Es decir, cuáles son las características observables de ciertos avistamientos de fenómenos aéreos no identificados. Y después se añadió una. Partimos con 5, que eran básicamente bien físicas, y después se añade la número 6 y la número 7. En la número 6 hablábamos de efectos biológicos en las personas que habían estado en contacto con una observación de primero o de segundo tipo. En este caso tenemos una observación de segundo tipo, un encuentro cercano de segundo tipo, donde tenemos marcas en el terreno y tenemos la presencia de este sexto observable, que es malestares físicos asociados con estar en contacto con la zona donde esto había llegado y donde habían quedado marcas evidentes que podrían dar testimonio de que ahí algo había aterrizado, ¿no? Con respecto a qué es lo que es, no podría aventurarme a decir estas Claro. personas estuvieron en contacto con radiación o no, pero sí creo que es muy importante hacer hincapié en el hecho de que estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de periódicos que dan testimonio exactamente de esto, Sí, y sí, ahí 40 años mostrábamos más tarde, los artículos, sí. ajá, y 40 años más tarde tenemos la oportunidad única de entrevistar quizás a una de las pocas sobrevivientes de esos años y nos comenta, una vez más lo reitero, la señora tiene más de 80, creo que tenía 84 años cuando nosotros la pudimos entrevistar, con una lucidez única, recuerda todo lo que sucedió en esa particular sesión. Ella en este segmento que vimos se refiere a 2 incidentes más, uno de ellos algo que había visto su hijo cuando estaba viniendo de la escuela, en el cual también tiene un avistamiento, y a ella le llama mucho la atención la sorpresa que produjo en el chico haber visto esto. Aparte, Y, Víctor, perdón, la luna no, de dale, día, porque ella dijo que la luna de día. claro, el niño dijo, la luna me pasó por encima de mi cabeza, pero ella dijo, era temprano, la luna no estaba, o sea, ¿qué le pasó a él por el comportamiento del ganado? Yo recuerdo que ella nos dijo que empezaban a girar, eso lo dijo cuando charlábamos informalmente, luego de terminar la entrevista, dijo que las vacas, el comportamiento era como que se ponían en círculo, y las ovejas, unas protegían a las otras y no sabían, pero sabían que cuando el ganado empezaba a inquietarse, aparecían las luces o algo iba a aparecer esa noche. O sea, esa gente realmente, sí, esa gente realmente vivió una experiencia única en ese pueblo durante ese tiempo. Así fue. Y también otra cosa que a mí me llamó increíblemente la atención y no puedo evitar hacer la correlación. También hablaba de la situación de un amigo de ellos y el caballo que habían visto un objeto en forma de cigarro. Y dice que había visto este objeto de cigarro al fondo de un cañón. Es increíble no pensar en la correlación con el incidente de Loni Zamora en Socorro en los años 60, lo cual está en el mismo tiempo.
Estamos hablando del mismo tiempo en el cual se ve algo total y absolutamente similar. Y el testigo dice, y no lo vi solamente yo, lo vio el caballo, porque el caballo Claro. también había reaccionado en función a lo que estaban viendo. Es realmente increíble el testimonio de Naila, lo que nos pudo decir. Y de hecho, amigos que ustedes nos están viendo, que a lo mejor no tuvieron acceso al lugar físico, nosotros llegamos a la casa de ella, que en realidad era una granja. O sea, tú llegas a la casa por la calle, la casa está al frente, pero digamos el patio que tiene atrás era probablemente una hectárea o algo así, todavía había ganado, todavía se podía ver más o menos el lugar físico donde esto sucedía, y te daba la perspectiva, por ejemplo, cuando ella menciona que el ganado se protegía a sí mismo, comienza a moverse en círculos. Es realmente interesante y totalmente verídico. Yo tengo que decir que con respecto a estas historias, la testigo principal, siempre esto va a ser subjetivo y siempre va a estar la persona que va a decir que el testigo está inventando. Sin embargo, dado el tiempo, dado la lucidez del relato y dado, digamos, la persona, o sea, ella es la primera vez que habla en 40 años acerca de lo que vio, jamás habló con ningún medio acerca de lo que ha visto, y nosotros jamás habríamos tenido la oportunidad de poder hablar con ella si no fuese por su nieto, que nos comentó esta increíble historia, la cual ha sido una historia familiar recurrente desde que él tiene uso de memoria, y que realmente no había cambiado mucho. De hecho, cuando terminamos la entrevista, él nos comenta, es lo mismo que yo he escuchado desde que tenía 5 o 6 años, y es una historia familiar. Entonces, creo yo que la validez de esta entrevista es realmente importante. Es Creo muy que grande. viene a mostrar lo que sucedía en la Uinta en los años 60 y cómo esto era sabido y reconocido por la gran cantidad del pueblo, que tampoco era tan grande, que vivía en esos momentos, Renata. Sí, también pienso que es muy grande en importancia, porque ya no quedan muchos de aquellos antiguos habitantes que presenciaron esto. Así que es realmente una entrevista muy importante. Pienso que tener el testimonio de ella nos parecía una persona muy creíble, e incluso cuando contaba todo esto que hablábamos, ¿no? Ahora vamos con la segunda parte, Víctor, donde narra su propio avistamiento. Vamos ya enseguidita a escuchar este final de la entrevista. Los testigos, había gente allí, no que yo sepa, estaban en un lugar apartado y él nunca mencionó otras personas, pero sí allí existen historias muy extrañas. La mayoría de la gente ve luces en ese lugar. En Skinwalker hay historias sobre animales, desapariciones, mutilación de ganado. Hay extraños eventos que allí se ven. ¿Escuchó usted hablar de eso, Naila? Toda mi vida he escuchado de esto aquí. Es muy común, y entre los años 60 y 70 era algo sumamente común. Pero nunca he estado en Skinwalker Ranch. ¿Sabe que se habla acerca de orbs, de luces azules, algunas orbes? También se habla de animales extraños, seres críptidos, lobos, extrañas criaturas. ¿Ha escuchado de eso aquí en Vernon? Sí, claro, he escuchado muchas historias. Durante 30 años sucedieron estas cosas y todo el mundo habló de esto. Pero nunca estuvo usted allí. No, nunca estuve allí. No puedo hablar de ese lugar porque no he estado. Durante mucho tiempo se hablaron de historias, de los Navajo, los Utes, el folclore de esos nativos. Ellos hablaban de historias en ese lugar. ¿Usted cree que esas historias eran ciertas? Probablemente. Mucha gente habla de eso. Mucha gente habla de ese lugar y del comportamiento extraño de los animales. Pero yo nunca he visto nada allí, no he estado allí, solo he escuchado. Pero sí sucedieron otras cosas, ¿verdad? ¿Usted recuerda haber tenido un avistamiento? Sí, claro. Sí, yo tuve un avistamiento. Hace muchos años de esto, mi esposo trabajaba, necesitaba descansar, se iba casi de noche a su trabajo.
Pero yo me quedaba en la casa y estaba durmiendo con los niños cuando los animales esa noche comenzaron a ponerse muy inquietos. El ganado parecía estar agitado y me preocupé. Entonces quise ver qué era lo que pasaba. Todavía era de noche allí, en el área donde yo tenía mi casa. Los perros del vecino no paraban de ladrar, estaban como locos. ¿Qué pasaba con las vacas? Era lo que me inquietaba, pero no pude distinguir absolutamente nada. Cuando miré, todo estaba oscuro y no veía absolutamente nada a mi alrededor. Yo escuchaba todo desde mi dormitorio, pero no podía dormir. Así que de repente miré a través de una ventana que daba al este. Esto parecía venir del este. Esa ventana estaba un poco alta, así que había algo que la levantaba. Tuve que mirar por encima y allí es donde observé algo muy extraño. Sobre los cerros que daban al este, en esa parte del terreno de mi casa, vi acercarse una luz. Era muy extraña y se levantó por encima del cerro. Entonces avanzó rápidamente hacia casi mi casa. Pude verla suspendida en el aire. La forma era de plato invertido, ¿sabe? Como comúnmente se habla. Esos platos que tienen como una cúpula arriba. Esa era la forma que tenía. En realidad era una luz cuando recién la vi, pero a medida que se acercaba podía distinguir una forma adentro. También tenía unas pequeñas luces alrededor de la cúpula y, no sé, me parecían encendidas como si tuviesen fuego. Es algo imposible, pero eso era lo que a mí me parecía. ¿Era metálico el objeto, Naila? ¿Usted lo percibió metálico? Sí, probablemente era metálico. Se acercaba y se suspendía en el aire. Eso es todo lo que yo vi. Estuvo allí tanto tiempo, calculo que 1 hora. 1 hora es demasiado tiempo. ¿Ese es el tiempo que estuvo allí, Naila? Sí, yo la observé como unos 40 minutos a 1 hora. Pero eso solo no sucedió. Al poco tiempo otras 2 luces salieron detrás del cerro y se acomodaron cerca de esta, como si estuviesen en una especie de formación. Yo distinguí mucho más las que estaban adelante, la que estaba adelante, de las otras 2. Estaba tan sorprendida, todos estaban dormidos y yo pensaba, necesito comunicarle esto a alguien, pero nadie estaba allí. Estuve observando todo ese tiempo con detenimiento, pero nada sucedió. Solo estuvo allí suspendida y pude distinguir todos estos detalles de esa extraña nave. Al poco tiempo, todas se dirigieron otra vez hacia atrás, como si volvieran al cerro. Se elevaron un poco y se desvanecieron. No pude ver absolutamente nada más porque rápidamente se fueron, así como llegaron. Los animales estaban inquietos, Naila. Usted comenta que ellos parecían percibir antes lo que iba a pasar. Sí, claro, estaban muy nerviosos, especialmente las vacas. No fue algo meteorológico, se los puedo asegurar. Conozco muy bien este lugar. Era algo totalmente extraño. Tampoco un avión, Naila. No, cuando recién se acercó pensé en un avión que estaba volando bajo, pero no era un avión. Además, parecía que los animales percibían un sonido que yo no podía escuchar. ¿Usted se refiere a un ultrasonido, Naila, como algo subsónico, un sonido bajo o una frecuencia demasiado alta que usted no podía percibir? Sí, pienso que eso inquietaba a los animales. Gente en este lugar ha visto naves desde pocos minutos o segundos hasta 1 hora. Usted me dice que permanecían en el aire suspendidas durante mucho tiempo. Sí, claro, había esa clase de avistamientos. Gente las veía repentinamente y como me pasó a mí durante mucho tiempo, usted podía observarlas tranquilamente en el cielo. ¿Sus vecinos también vieron esas luces? Supongo que sí. No hablábamos mucho en ese entonces. La gente no quería hablar, sabe cómo son estas cosas. Ellos piensan que uno puede estar loco, nadie quería comentar nada, pero sí pasaba todo el tiempo. Había un hombre allí que guardaba testimonio en un diario.
Manuel, ¿recordás esto que nos comentaste? Vos dijiste que tu abuelita iba a ser parte de los testimonios de un libro de este señor. Sí, hubo muchos investigadores que aquí aparecieron. Abuela, ¿recuerdas eso? Bueno, no recuerdo exactamente, sé que me entrevistaban y me preguntaban. También aquí estuvo la presencia de otras personas como George Knapp, que hizo también un recuento y un resumen de todos estos testimonios. Claro, sí, mucha gente veía en ese momento. Había un hombre que guardaba celosamente muchos de estos testimonios. No recuerdo si finalmente pudo editar su libro. Algo más queríamos preguntar, Manuel, con respecto a la extraña presencia de criaturas en el área. La gente habla de Bigfoot, encuentros con este monstruo. ¿Qué hay de cierto, Naila? Hemos escuchado historias. Manuel, conoces algunas, ¿verdad? Sí, conozco algunas de la gente que trabajaban, los leñadores que trabajaban aquí en las huintas, en las montañas, cortando maderas. Todos ellos hablan de este extraño ser. Se ha visto con detalles. Algunos hablan de detalles, sí. Este ser parece estar erguido en dos piernas. No sabemos si es un animal o qué clase de criatura. Algunas personas, como pescadores, hablan en los cañones de haber presenciado este evento y también de haber escuchado sonidos procedentes de esta extraña criatura. ¿Puede ser? Sí, algunos hablan de que los ha seguido. Recuerdo una historia. Alguien manejaba de Vernon a Green River y habló de unas montañas cercanas a ese lugar, donde tuvo que detenerse en un claro, porque algo se cruzó, algo muy extraño. También estaba erguido en dos pies, era grande, parecía oscuro. Este hombre habló de que llevaba algo debajo del brazo, como una oveja, una presa, algo. Él lo miró, se miraron, pero luego continuó hacia los árboles. Es como que desaparece muy rápidamente. Muchos de los conductores, cuando se detienen, los camioneros, sabe usted, a chequear las ruedas, generalmente dicen verlo pasar entre los árboles. Hay historias relacionadas a otros lugares de aquí, Naila, como el McConkey Ranch. Hay petroglifos que pudimos nosotros grabar esta vez con el equipo de Antes de Medianoche. Allí se representaban gigantes por los nativos de esa zona. Están todos en la piedra. ¿Usted cree que algunos de ellos pueden ser indicios de este ser extraño, de Bigfoot? Puede ser que sí, porque en muchos de ellos se exageraban los pies, como que eran muy grandes, enormes con respecto a la proporción del ser. ¿Cree usted que estas historias se relacionan todas? Pienso que sí. Que hay una relación, aunque no lo sabemos exactamente, pero parece que esto viene desde hace mucho tiempo. Naila, queremos agradecerle por este tiempo con usted. Antes hacemos una última pregunta. Usted nos dijo que tenía alrededor de unos 30 años cuando vio esas naves cercanas a su hogar. Sí, 30 años, quizás un poquito más. ¿Usted presenció algo de niña también durante su niñez aquí en Vernon? ¿Era común esta historia de ver luces? ¿Usted recuerda algo en su niñez? No recuerdo nada en mi pasado. Cuando era pequeña creo que nunca hablábamos de esas cosas. Si algo sucedió no lo recuerdo. Muchísimas gracias, Naila, por este tiempo y gracias por habernos recibido en su hogar al equipo de Antes de Medianoche. Es realmente fascinante lo que sucede en este lugar. Antes de Medianoche. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de Medianoche.
Antes de medianoche. Bueno, amigos, vamos a continuar entonces. Queremos, como siempre, agradecer todos sus comentarios de esta noche. Vamos a ir contestando de a poquito a todos ellos. Agradecemos cómo están interactuando en nuestro chat de Antes de Medianoche. Hay varios grupos que nos comparten hoy, queremos agradecer y nombrar a todos ellos. Argentinos en Madrid, la página oficial Visión OVNI, con Silvia y Andrea Simondini. Agradecemos a los argentinos en Utah, latinos en Utah, uruguayos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo. Agradecemos a Azufón, los ufólogos del norte de Chile, latinos en Utah County, OVNIS, Reportes Argentina Oficial, Café Ufológico de Mendoza, Argentina, Podcast de Salt Lake City, los OVNIS Paraguay, los Expedientes Secretos X, Utah en Español, Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey, argentinos en Miami, Florida. Agradecemos a Park City, Eventos Latinos, esta es una página de aquí local, de Utah, los que creen en la vida extraterrestre, hispanos en Sacramento, hispanos en Arizona, los latinos en New York, también a los enigmas y misterios, arqueología y civilizaciones perdidas de la Tierra, The Secret of Skinwalker Ranch, esta es de aquí, de Utah, ufólogos Uritorco, la escena ufológica, hispanos unidos en Boston, los latinos en Long Island y New York, hispanos en el norte de California, Eric von Daniken Fans y también los hispanos en Israel. Gracias argentinos en Madrid y la Asociación de Ufología y Parapsicología. Bueno, tenemos muchos grupos, agradecemos a todos ellos y si alguno me he olvidado, lo nombraré el próximo programa. Vamos a continuar con el investigador Víctor Hidalgo y con este interesante tema. Víctor, escuchábamos la última parte, el avistamiento de la señora Naila, y luego en un momentito vamos a charlar del simposio, porque todos estos temas dieron origen a estas reuniones que se están haciendo, estos congresos internacionales. Víctor, ¿qué pensás de este avistamiento tan extraño? Aquí hay algunas características, como eso de que la nave estuvo casi una hora detenida. Fascinante. Definitivamente estamos hablando de algo bastante inusual, lo que en algunos casos se llama alta extrañeza. Estamos hablando de una situación en la cual nuestra protagonista, nuestra testigo, se despierta en la mitad de la noche y se despierta por los sonidos de los animales que tiene en su granja. Sale a ver qué es lo que sucede y primeramente ve una luz, la cual sale desde atrás de los yuntas para después ser acompañada por dos luces más. Y ella comenta que esto estuvo ahí por aproximadamente una hora. También muestra cierta ansiedad por decir, yo debería estarle comentando a otras personas acerca de esto, pero no tengo cómo. Recordemos que estamos hablando de una época en la cual la telefonía como tal no estaba tan desarrollada tampoco. Entonces, estamos hablando también de una comunidad pequeña, semi-rural en aquellos tiempos, y debemos mencionar que con un cargado perfil religioso. Por lo tanto, ella menciona también que a pesar de que la gente veía y escuchaba de estas cosas todo el tiempo, muy pocos de ellos se atrevían a hablar para que no los tomaran por locos o algo similar. Creo que este avistamiento que ella tuvo en particular es muy interesante. Algo muy interesante de todo su testimonio, ella jamás habla de extraterrestres, jamás habla de ver hombres tripulantes Seres. o lo que sea. Ella habla acerca de avistamientos de luces, avistamientos de fenómenos aéreos anómalos que no puede explicar, incluyendo un supuesto encuentro cercano de un segundo tipo que es, viene a reforzar todo lo que es la historia de Donna Macy acá en la ciudad de Bernal. Por lo tanto, no sé, Renata, ¿qué quieres que te diga? Yo encuentro que esto, nosotros fuimos a buscar una entrevista y salimos con mucho más de lo que pensamos que íbamos a lograr. Sí, realmente, porque es exclusiva. Es muy interesante estar con una persona que vivió estas cosas, porque tenemos un montón de comentarios y seguramente libros. Ella mencionaba a George Knapp y otros, ella no lo mencionó, mencionamos en la entrevista, ella decía que había un hombre, un vecino, que estaba como recopilando todo eso, supo de varias personas que lo hacían, dice, no sé si finalmente se editó el libro,
Digo, porque Bueno, no sabe. una cosa que es interesante, y haciendo un poco de una investigación, hay una figura y me pregunto si esta será la persona con la que ella también estuvo hablando. Y es la Ujú, figura de Junior Hicks. Junior ujú, Hicks en los años 60 y 70 era un profesor de ciencias en la ujú, escuela, en el high school de Bernal. Y por ser el profesor de ciencia y por ser la única persona que tenía un mayor conocimiento científico dentro de la ujú, comunidad, ujú. a él le llegaban todos estos reportes y este señor comienza a hacer una increíble recopilación de casos, los cuales después se sirven como base para un par de libros que hay con respecto al fenómeno ufológico en Utah. Algo que me gustaría comentar es que precisamente en este último simposio tuve la oportunidad de reconectar con la investigadora y amiga Erika Lux, de acá de Utah, y Erika tuvo la oportunidad de entrevistar a Junior Hicks cuando él aún estaba con vida, particularmente por lo que había sucedido con los fenómenos ufológicos y qué era lo que él sabía o había escuchado acerca de Skinwalker Ranch. Es muy probable que esté hablando quizás de esa persona. Junior Hicks ciertamente acá dentro de lo que es la casuística ufológica en Bernal es una figura cuasi mítica, puesto que fue el primero, el único, Claro. y muchas veces se considera no, no sé si me gusta ponerle el mote del padre de, pero ciertamente el señor colaboró con su recopilación de material en distintas publicaciones que no habrían salido a la luz si no fuera por su trabajo de recopilación como profesor de ciencia en la escuela, en el high school local. Sí, sí, era un profesor de secundaria. Qué bien que lo trajiste a la conversación, porque realmente en ese momento no había quien se ocupara de esto. Así que este señor comenzó a recopilar todo lo que la gente decía, porque fíjate, ella solamente contó cuántas cosas, cuántos testimonios en esta entrevista sobre una amiga, sobre otro hombre que era un trabajador que habló con su suegro, sobre su propio hijo, ella misma, y todos estos comentarios que después agrega sobre el final de este ser extraño que también los leñadores parecen ver, habla de los camioneros que cubren el itinerario de Bernal Green River, que cuando paran a chequear las cubiertas de los camiones ven algo entre la arboleda. Esto me hizo acordar a mí a también los corredores de La Pampa, Argentina, Bahía Blanca, donde también son los camioneros los encargados de ver las cosas raras porque transitan durante la noche, altas horas de la madrugada. Entonces, son los que siempre hablan de lo que ven. Pero, Víctor, ya ¿Sabes? estamos viendo. Sí, perdón. Solo quería hacer una acotación con respecto a los críptidos y esta Bigfoot Sasquatch que ella menciona esta historia. Es una de las pocas historias que yo he escuchado al respecto y digamos que ese no es necesariamente mi tema, pero me llamó poderosamente la atención. Es una de las pocas historias en las cuales se menciona que el supuesto animal estaría llevando una presa. Es decir, ella menciona una cabra, que el animal iba con una cabra al hombro. Eh, Dentro de la historia de Bigfoot, y tuve la oportunidad también en algún momento de cruzar palabras con Jeff Meldrum, que era un especialista, quizás el especialista más serio de Bigfoot en estos momentos en Estados Unidos, profesor de antropología en la Universidad de Idaho. Y él me corroboró, hay muy pocas instancias en las cuales se menciona que este críptido, este animal, estuviera comiendo carne. Se cree generalmente que debe ser vegetariano por la asociación con primates, etc. Pero esto podría dar un indicio, quizás uno de los pocos indicios que existe, en los cuales se diría que estamos en presencia de un animal omnívoro o probablemente carnívoro en naturaleza, Renata. Exactamente, Víctor, es un detalle importante, que en realidad ella dice que son historias, que siempre se están hablando de, pero bueno, dicen que cuando el río suena, agua trae, son muchísimas historias en ese lugar, así que algo realmente deben significar. Te decía que estábamos viendo ya simultáneamente imágenes del simposio para la gente. Si Mariano nos muestra, vamos a ver allí cómo fue. Víctor, personalidades muy importantes. Estábamos hablando de James Keenan, estábamos hablando también de Jim Segala, hablabas recién de Erika Lux, también estuvo allí el hijo de Joseph Allen Hynek, ¿verdad? Paul Hynek. Bueno, y el señor Jaime Maussan, que también fue invitado, es muy importante porque están incluyendo también investigadores de
Centro y Latinoamérica, que para esta parte del mundo es muy interesante también tener esos reportes y estos investigadores trascendentes para esa zona del planeta. Contanos qué te pareció el simposio, qué cosas disfrutaste tanto. Hiciste un par de preguntas, Víctor, que eran muy interesantes. ¿Querés narrarnos un poquito sobre lo que contestaron? Por supuesto. De hecho, tener la posibilidad de ir a un simposio como esto es realmente importante porque te permite poder interactuar con las personas que muchas veces tú puedes conocer solo a través de las pantallas, por programas de televisión, documentales, etc., ¿no? La base de este simposio, el UFO Mega Symposium de Brno, se centraba en mostrar nuevos videos UAP, lo cual a mí me llamó poderosamente la atención. Sí. Estábamos hablando en particular del video del Apache Longboat, este helicóptero que vio unas extrañas evoluciones a su derecha al momento de estar despegando, y esto quedó grabado, ¿no? Increíblemente interesante. A los amigos que les interesa esto lo pueden buscar en internet como UAP Longboat Apache y van a llegar a él, o pueden referirse a la página de Debrief.org. The Debrief.org es una publicación virtual, la cual por los últimos 3 años ha estado haciendo un increíble trabajo de recopilación en temas de defensa, tecnología y concomitantemente fenómenos UAP captados por estas tecnologías, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Mika Hanks, que es el editor en jefe de esta publicación, y quien fuera también el moderador de los foros de discusión, en los cuales incluíamos, como tú bien decías, a Jim Segala, a James Keenan también, pero también teníamos personas como, por ejemplo, Travis Taylor, Dr. Travis Taylor. También tuvimos al Dr. Avi Loeb, quien no nos pudo acompañar físicamente, pero estaba en directo desde la Universidad de Harvard. Como muchos de ustedes sabrán, Avi Loeb es el protagonista y mayor propulsor del programa Galileo, el cual tiene como misión poder hacer vigilancia de objetos que vienen desde fuera del espacio, desde fuera del sistema solar, y que podrían llegar a interactuar, digamos, con la Tierra y otros cuerpos más cercanos. Esto a raíz del descubrimiento de Oumuamua en el 2017, si no estoy equivocado, y que le dio toda la indicación de que efectivamente habían cuerpos que venían desde fuera del sistema solar, los cuales presentaban comportamientos bastante erráticos, como si no obedecieran necesariamente a lo que ellos predecían fueran las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, increíblemente interesante, como tú mencionas lo de las preguntas, efectivamente existe la posibilidad de interactuar, y una de las interacciones que a mí me dejó más satisfecho fue precisamente con el doctor Avi Loeb, y tenía que ver con cuál es la importancia que tiene Chile dentro del proyecto global Galileo. Y esto fue bastante inesperado. Ahí nos adelantó que ya habían comunicaciones con el observatorio Vera Rubin en Chile, el cual se encuentra en Coquimbo, cerca del Valle del Elqui, más arriba, y que básicamente ellos iban a estar triangulando información que pudieran encontrar en Harvard, donde van a estar los laboratorios centrales, el cuartel general, digamos, del proyecto Galileo, y todos los otros puntos de observación. Había mucha especulación con respecto a Chile, si es que iba a estar incluido. Mucha gente decía que no solamente debería estar incluido, sino que es, y esto es, digamos, no es porque lo diga yo, pero es un punto privilegiado en el mundo para tener observación ufológica. Es por eso que en Chile tenemos observatorios del tipo ALMA, por ejemplo, y tantos otros más. O sea, es una meca, puesto que el desierto de Atacama tiene los cielos más secos del mundo, por lo tanto factores como humedad básicamente salen de la ecuación, y es por eso que la inversión internacional con respecto a este tipo de observaciones se encuentra ahí. Era de esperar que tuviéramos al doctor Avi Loeb interesado en ello, y bueno, fue realmente increíble poder tener esa confirmación de su propia boca, saber que vamos a estar ahí y saber que Chile va a estar presente en un proyecto que quizás, Renata, en algún momento vaya a tener la misma o mayor trascendencia que el proyecto SETI en los años 70. Claro, claro, es de ese estilo. Yo entrevisté a Andrea Pérez Simondini cuando también estaban contactándose con astrónomos argentinos, ¿verdad? Así que pienso que
es importante para Latinoamérica esto de funcionar unidos, lo mismo en el Sí, simposio. A mí me gustó mucho el simposio, me pareció interesante. Nosotros por nuestra cultura, al tener investigadores que vienen de nuestros países aquí a Utah, Vernon, Utah, nos hace sentir muy bien, por lo menos a mí, al ver al señor Maussan, ver que hay una correspondencia entre diferentes culturas, porque este es un fenómeno general que sucede en es muchísimos correcto. lados. Hay homólogos, ¿no es cierto? Casos homólogos. Yo recordaba esto de Vernon, de los camioneros, de los corredores, donde la gente ve más que en otras áreas. Y también recordaba escuchar a mis amigos cuando hablan de Bahía Blanca, La Pampa, lo decía recién, y creo que en Chile pasa exactamente lo mismo, y es imposible investigar este fenómeno de manera aislada, Víctor, porque creo que está vinculado, no sabemos la dimensión de lo que estamos hablando aquí. Me gustó cuando Paul Hynek habló de su papá, la vinculación con Steven Spielberg, habló muchas cosas muy interesantes para el público, cómo crearon la película Encuentros Cercanos, que fue tan famosa, cómo se basó en testimonios y archivos reales. Pero una cosa que me sorprendió, Víctor, y que probablemente a vos también, es el desplazamiento de estos objetos. Cuando Sí. mostraron los videos desclasificados, son militares, ¿verdad? O sea, es un material que no está sujeto a duda porque han sido verificados para poder exponerlos. El movimiento de estos objetos, las maniobras evasivas, realmente no sé de qué estamos hablando acá. Es imposible pensar que pertenece a algo de nuestro planeta, ¿no? Por lo menos de nuestra cultura, nuestra civilización. ¿Pensás que puede ser también una tecnología de desarrollo militar, Víctor? Yo creo que al respecto me baso en lo que habló el foro. Creo que es más importante lo que ellos mencionaron que lo que uno pueda especular como un simple espectador. Básicamente teníamos personas que están realmente involucradas dentro del fenómeno. Yo siempre he mencionado que tenemos personas que somos comunicadores, investigadores, pero hay personas que generan las noticias y son esas realmente las personas con las cuales uno puede estar en contacto en este tipo de eventos y con lo que yo realmente me quedo. Conclusiones, yo creo que conclusiones, ninguno de ellos se arrojó a concluir qué era lo que se veía, lo cual es importante. Una cosa también que es importante es que, digamos, la idea o la presencia extraterrestre como explicación sine qua non, porque no tenemos otra explicación, disminuye. Ya no estamos hablando, creo yo, que en la ufología internacional la presencia extraterrestre como tal se está, en cierta manera, moviendo hacia un grupo, con todo respeto, un tanto más creyente. Donde tenemos contactismo, donde tenemos canalización, donde tenemos CE5 y todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, existe un grupo que probablemente todo esto viene desde el 2017 con Elizondo y lo que pasó con el proyecto ATIP, que está como mucho más enfocado en lo que es un fenómeno UAP, es decir, de objetos, de fenómenos aéreos no identificados. Sin tratar de buscarle explicación en el sentido de hoy de dónde vendrán, cuál será su mensaje, eso como que ha quedado un poco rezagado y lo que se trata de ver es realmente qué es lo que podría ser. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es la desmitificación del dron. Y esto es muy importante, Renata, porque esto viene de pilotos de F-18, esto viene de investigadores que están en digamos, en la frontera de lo que esto se conoce, y ellos mencionaban, efectivamente existen drones que son supersónicos, efectivamente existen drones que son supersónicos que tienen forma de avión, lo que ellos le llaman el cross section, ¿no? La sección cruzada de un avión para que pueda tener sustentabilidad en el aire. Pero lo que se observa en estos videos, no estamos hablando de ese tipo de figuras, estamos hablando generalmente de puntos que se ven en infrarrojo y que tienen evoluciones increíblemente difíciles de explicar. Otra cosa que llamó poderosamente la atención, particularmente en ese video del Apache Longboat, y invito a los amigos a que lo puedan ver, es que parte con la comunicación de los pilotos. Y el piloto lo primero que dice es, oye, parece que tuviéramos 3 jets volando a la derecha, y la torre de control le dice, sí, pareciera que fueran F-16 o A-10. Entonces, que un piloto te diga que tiene 3 objetos realmente moviéndose rápido, que se capturan en cámara FLIR,
saca en cierta manera la hipótesis de, a lo mejor estamos hablando de 3 aves que se le cruzaron a la cámara, algo que es tan común en nuestra ufología, digamos, en Latinoamérica, en la cual, es cierto, no sabemos lo que estamos viendo y eso está muy bien, pero tampoco podemos empezar a... debemos tomar las indicaciones de qué es lo que estamos escuchando. En este caso teníamos pilotos que están obviamente volando, digamos, aviones y helicópteros de guerra constantemente, y a ellos les da la impresión de que tienen 3 jets volando a su derecha al momento de despegar, lo cual es un punto crucial dentro de esto. Entonces, elimina en cierta manera las hipótesis, digamos, más simplistas o simplonas de muchas personas que quizás no creen en lo que están viendo o quizás se han transformado en bastante desconfiados, es decir, oye, esto podría venir incluso de un videojuego, etcétera, ¿no? Creo que es importante hacer ese tipo de mención. Por lo tanto, estos videos se consideran auténticos, eso es muy cierto. Estos videos se consideran hasta el día de hoy inexplicados y realmente es interesante poder ver y analizar un poco acerca de qué es lo que podría tener este tipo de evoluciones. La desmitificación del dron creo que es muy importante. Una cosa es tener drones que realmente funcionan con los sistemas de propulsiones que todos conocemos, pero a menor escala, y otra cosa es tener, digamos, elementos circulares que vuelan a velocidades de repente supersónicas, con maniobras increíblemente difíciles de explicar y que quedan grabados en sistemas de vigilancia del orden de millones de dólares. O sea, esto lo reitero una vez más, no estamos hablando del teléfono celular de un testigo que a lo mejor estaba viendo Venus. Estamos hablando de equipos que están diseñados, y esto lo decía uno de los exponentes, el señor Chris Lito, estamos hablando de equipos que están diseñados para detectar tecnología diseñada para esconderse y no ser detectada. O sea, Claro, eso es lo que claro. tiene un F-18 para poder capturar al enemigo. Por lo tanto, creo que era increíblemente importante ver esa perspectiva y analizarla o entenderla desde el punto de vista de las personas que realmente están arriba de un F-18 Hornet. No simplemente de la persona que está elucubrando quizás en casa, como puede ser cualquiera de nosotros, acerca de no, sí, esto es, esto no es, no, yo no creo, etc. Es interesante salir de esa perspectiva quizás un tanto mundana y escuchar realmente a las personas que están hablando y que te dicen, oye, mira, esto es lo que yo creo porque yo estoy manejando uno de esos aviones por 20 años. Y Sí, bueno, increíblemente interesante. sí, Víctor, pilotos comerciales, pilotos militares parecen ser la clave cuando queremos sacar de mentira verdad, o por lo menos de algunas cosas que son improbables y que la gente también las cree como verdaderas, pero como vos decías, porque quizá la apreciación no sea la apreciación profunda de una persona calificada, para poder así decirlo. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros hoy. Hemos llegado al final de la entrevista. Fue muy lindo poder compartir este material y que lo hicieras con nosotros desde antes de medianoche. ¿Cómo hace la gente para seguirte, para poder encontrarte en tu página, saber de tus investigaciones? Contanos. Sí, por supuesto. Para todos los amigos que estén interesados en ver un poco más acerca de documentales producidos, podcasts y todo lo demás, los invito a que visiten la página Víctor Hidalgo UAP en Facebook, donde habitualmente pongo todos los materiales en los cuales estoy trabajando. También está mi página Víctor Hidalgo a secas en mi perfil personal. Generalmente lo chequeo en forma constante y si alguien que no conozco pide amistad, lo único que les pido es que envíen un mensaje acerca de qué es realmente lo que quieren. Me llega mucha gente, entonces de repente es bien difícil poder ver realmente quién tiene un interés genuino, quién realmente es curioso. Generalmente dejo el perfil, digamos, para personas que están más involucradas en esto. Y con respecto a la invitación, mi querida Renata Constantín, ha sido un placer poder ver estos materiales que trabajamos tanto tiempo atrás y en una nota personal, infinitamente agradecido de haber cruzado caminos hace 3 años y de estar donde estamos en estos momentos. Por supuesto que sí, Víctor, te esperamos en otra oportunidad con tus propias investigaciones, porque hoy hablamos de esto que era un material que adeudábamos presentar, pero queremos escuchar de todo lo que vas haciendo a través del tiempo con esto que nos apasiona, ¿verdad? A todos los que pasamos por este programa que es
sin ninguna duda el misterio. Nos reencontramos entonces con todos como en una semanita con más Antes de Medianoche. Será hasta entonces, Muy buenas amigos. noches, gracias. Buenas noches. Antes de medianoche.